Hola a todos y bienvenidos a esta exploración en profundidad de la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto global, que ocurrió entre 1939 y 1945, atrajo a la mayoría de las naciones del mundo, dividiéndolas en dos grandes alianzas, los aliados y las potencias del eje. Todo comenzó el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania, bajo el liderazgo de Adolf Hitler, invadió Polonia. Esta acción desencadenó una declaración de guerra tanto del Reino Unido como de Francia contra Alemania, marcando el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler, nacido en Austria en 1889, fue el líder del partido nazi en Alemania. Después de servir en la Primera Guerra Mundial, se unió al Partido Obrero Alemán en 1919. Aprovechando la crisis económica y el descontento social, ascendió rápidamente en el partido y se convirtió en canciller de Alemania en 1933. Fue desde esta posición que implementó políticas expansionistas y totalitarias, que llevaron a la invasión de varios países europeos. La guerra involucró dos alianzas principales, las potencias del eje, que comprendían Alemania, Italia y Japón, y los aliados, que incluían a Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Los aliados lucharon para detener la expansión del eje y restablecer la paz mundial. Un aspecto sombrío de la guerra fue la persecución sistemática de los judíos, conocida como el Holocausto. Bajo el régimen nazi, millones de judíos fueron acosados, deportados y asesinados en campos de concentración y exterminio. Este genocidio es una de las tragedias más horrendas de la historia de la humanidad. Con el fin de la guerra en 1945, se crearon organizaciones internacionales para prevenir conflictos futuros. Las Naciones Unidas reemplazaron a la Sociedad de Naciones, con el objetivo de mantener la paz y la seguridad global. En cuanto a Alemania, antes de la guerra estaba inmersa en una grave crisis económica y social. Tras la derrota, el país quedó devastado, con ciudades destruidas y una economía en ruinas. El período de posguerra implicó una ardua tarea de reconstrucción y división de Alemania en dos bloques, Alemania Occidental, influenciada por los aliados, y Alemania Oriental, bajo control soviético. Hitler murió el 30 de abril de 1945 en Berlín, suicidándose en su búnker cuando las fuerzas aliadas se acercaban a la ciudad. Los ganadores de la guerra fueron los aliados que lograron derrotar a las potencias del eje. La guerra tuvo un profundo impacto en el curso de la historia mundial, y dejó lecciones duraderas que todavía resuenan hoy. A pesar de la devastación, la guerra condujo a importantes avances sociales, infraestructurales y tecnológicos, y el posterior surgimiento de las Naciones Unidas reflejó un compromiso global para garantizar la cooperación internacional, la paz y la seguridad. Con esta visión general completa, es evidente que la Segunda Guerra Mundial dio forma no solo al mundo durante su ocurrencia sino también al mundo en el que vivimos hoy. Las devastadoras consecuencias de la guerra, las lecciones aprendidas y el compromiso duradero con la paz sirven como claros recordatorios del impacto global de la guerra. La Segunda Guerra Mundial se caracterizó por una enorme destrucción y una pérdida de vidas sin precedentes, ya que cada campamento luchó incansablemente por su visión del mundo. Pero en el corazón de esta oscuridad inconmensurable, brillaron momentos de valentía, unidad y resiliencia, recordándonos el espíritu humano inquebrantable. La guerra llegó a su fin formal el 2 de septiembre de 1945, cuando el Japón imperial firmó el acto de rendición incondicional. Este fue el momento en que el mundo pudo comenzar el proceso de curación y reconstrucción después de casi 6 años de guerra brutal e implacable. Las potencias del eje, en particular Alemania y Japón, se enfrentaron a una devastación casi total. Las ciudades estaban en ruinas y las economías estaban en ruinas. Sin embargo, ambos experimentaron una recuperación económica sin precedentes después de la guerra, conocida respectivamente como el Wirtschaftswunder y el milagro económico japonés. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron complejas y duraderas. Sentó las bases para un nuevo orden internacional, remodelando fundamentalmente los paisajes geopolíticos y la dinámica de poder. El surgimiento de las Naciones Unidas simbolizó el esfuerzo colectivo del mundo para evitar que un conflicto global tan catastrófico volviera a ocurrir. A pesar de los importantes daños físicos y materiales sufridos por los países aliados, todos ellos experimentaron una rápida recuperación y prosperidad en los años de posguerra. Este periodo se conoció como el boom de posguerra, caracterizado por un inmenso crecimiento económico, avances tecnológicos y transformaciones culturales. El legado de la guerra todavía resuena en muchos rincones del mundo. Las cicatrices de la destrucción colosal, los testimonios del dolor agonizante y las historias de coraje invencible sirven para advertir e inspirar a las generaciones futuras. De hecho, el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial sigue vivo, no solo como un acontecimiento histórico, sino como una parte crucialmente importante de nuestra experiencia humana colectiva. Los diversos tratados de paz marcaron el final oficial de la guerra. Los tratados de paz de París, que pusieron fin al estado de guerra entre los aliados y las potencias del eje, fueron cruciales para dar forma al mundo de la posguerra y determinar el destino de las naciones derrotadas. La Segunda Guerra Mundial vio la profunda metamorfosis de la guerra.
Desde el primer uso a gran escala de armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki hasta vastas campañas terrestres mecanizadas y extensas guerras navales, la escala y la destructividad sin precedentes de la guerra cambiaron la percepción mundial de la guerra para siempre. Las trabajadoras, llamadas popularmente Rosie la remachadora, llenaron los vacíos dejados por los hombres que habían ido a luchar, marcando la primera vez que las mujeres participaron significativamente en la fuerza laboral industrial. Sus contribuciones al esfuerzo bélico condujeron a importantes cambios sociales y culturales, especialmente en los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Un aspecto notable de la guerra fue el surgimiento de conflictos en todas las regiones del mundo, desde las islas del Pacífico hasta Europa, desde África hasta el sudeste asiático. Fue verdaderamente una guerra mundial, y esta escala global sin precedentes fue un factor importante en sus consecuencias de largo alcance. En toda Europa, los recordatorios físicos de la guerra todavía son visibles. Desde ciudades reconstruidas hasta búnkeres preservados, desde museos hasta monumentos, estos restos sirven como evidencia tangible de la guerra, y como poderosos símbolos de nuestra memoria colectiva y nuestro compromiso con la paz. En el frente interno, los ciudadanos comunes se vieron profundamente afectados por la guerra. El racionamiento y el reciclaje se convirtieron en prácticas cotidianas, lo que refleja la grave escasez de recursos. Las familias lamentaron la pérdida de sus seres queridos, y soportaron el estrés y la ansiedad provocados por los constantes ataques aéreos. Las potencias victoriosas, en particular Estados Unidos y la Unión Soviética, desempeñaron papeles influyentes en la configuración del mundo de la posguerra. Sus diferencias ideológicas eventualmente conducirían a la Guerra Fría, marcando el comienzo de una nueva era de lucha de poder global y tensión diplomática. La guerra también desencadenó un cambio social significativo, particularmente en el estatus de las minorías raciales y étnicas. El servicio y los sacrificios de estos grupos durante la guerra sentaron las bases para los movimientos por los derechos civiles de la década de 1960 y más allá, que condujeron a sociedades más inclusivas e iguales. Durante la guerra, la tecnología experimentó un tremendo salto adelante. Surgieron o evolucionaron enormemente inventos críticos, incluidas computadoras y radares. Además, las innovaciones industriales increíblemente rápidas de la guerra sentaron las bases para los avances tecnológicos de la posguerra. Las profundas consecuencias de la guerra resonaron a lo largo de las décadas, dando forma al panorama geopolítico del mundo de la posguerra y proporcionando lecciones importantes para el futuro. De las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad global surgió para sentar las bases de un mundo más pacífico e interconectado. Los juicios de Nuremberg y los juicios de Tokio se celebraron para procesar a criminales de guerra y líderes clave de las potencias derrotadas del eje. Estos juicios sientan un precedente en el derecho internacional al establecer la responsabilidad individual por librar una guerra de agresión, y cometer crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La guerra llevó a la Unión Soviética al escenario mundial como superpotencia global, y su papel vital en el esfuerzo bélico afectó significativamente la división de Europa después de la guerra. El nuevo orden geopolítico preparó el escenario para la próxima gran confrontación y el surgimiento de la Guerra Fría. Los soldados japoneses lucharon con un coraje y una tenacidad incomparables, resistiendo incluso cuando se enfrentaban a obstáculos abrumadores. La voluntad de sacrificar sus vidas por el emperador era un aspecto clave de la cultura militar japonesa. El final de la guerra supuso una transformación completa de Japón, que adoptó el pacifismo y la democracia como principios nacionales. La Segunda Guerra Mundial creó un terreno fértil para el surgimiento de poderosas instituciones globales, como las Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional, rediseñando el sistema internacional de posguerra y sentando las bases para la paz, la estabilidad y la prosperidad en la era de posguerra. El mundo nunca olvidó la guerra y los cambios políticos, económicos y sociales que trajo consigo. Pero el legado más duradero de la Segunda Guerra Mundial es la determinación que infundió en los líderes mundiales de encontrar soluciones pacíficas y diplomáticas a los problemas internacionales, para prevenir las consecuencias catastróficas de un conflicto global.